y en esta noche depositamos nuestro corazón hacia el Señor, a la palabra de Dios. Mira, hay gente, como te dije en el principio, hay gente que siente ansiedad y preocupación por cosas que les pasaron en el pasado y otras por cosas que se preocupan que les va a pasar en el futuro. Y de esto mismo nos habla la Biblia, acerca de la ansiedad, del miedo, y lo podemos ver en Génesis 3:10. Dice aquí en Génesis 3:10, si tú te das cuenta, ¿cómo podemos vencer la ansiedad? Solamente teniendo una relación íntima con Dios. ¿Y qué pasó aquí en Génesis 3:10? Podemos ver lo que pasó con Adán y Eva. Esa fue la primera vez que se sintió ansiedad en esta tierra. ¿Por qué? Porque sintieron miedo. Dice Génesis 3:10. Y él respondió, mira, vamos al 9 primero. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué? Porque ya habían ido al árbol que el Señor les había dicho que no comieran de ese fruto, y ustedes saben el resto de la historia, comieron de ese fruto, pecaron. Pero entonces en el 10 dice, y él respondió, ¿quién? Adán. Oí tu voz en el huerto y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, esa fue la primera vez que se sintió miedo, que se sintió ansiedad. ¿Por qué? Porque había pecado. Entonces nosotros entendemos en esta noche que la única forma de que nosotros estemos ansiosos, que tengamos ese miedo, ese temor, es cuando el pecado nos separa de Dios, cuando no tenemos una relación íntima con el Señor. Sí, tiene una definición. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, afán significa agotamiento por pasión. Ansiedad significa angustiado, congoja, angina, estrechar u oprimir. Anoche estábamos hablando con él que a veces cuando tú vas al hospital y te duele el corazón, tú sientes que te duele el corazón, y cuando vas tú piensas que te dio un infarto y te dicen, no, usted tiene angina de pecho. Entonces nosotros, al ver el significado de ansiedad, vimos que cuando te dicen angina es que sientes esa ansiedad, que sientes estrés, que tiene que ver con esa incomodidad que tú tienes, y entonces te afecta el pecho, te afecta el corazón, y es estrechar, oprimir. Eso es lo que significa ansiedad. En este tiempo difícil es muy difícil controlar la ansiedad para muchos. Es apartarse de la fe, y para algunos es cometer pecado. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una relación profunda con el Señor. ¿Cómo analizas tú el agotamiento por pasión? ¿Qué entendemos por eso, donde dice agotamiento por pasión? Agotamiento por pasión, yo creo que es que nosotros estamos apasionados por algo que no es Dios. Y nos apasionamos con cosas materiales, con una persona. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos apasionamos por algo, nos da el afán, nos da agotamiento, nos sentimos cansados, deprimidos. Cuando tú no tienes lo que tú quieres, eso es agotamiento por pasión. Y obviamente el buscar en otras cosas, ¿no?, lo que solo Dios nos puede dar, debería de darnos una seria vergüenza el poder encontrar que estamos apasionados por lo negativo en lugar de estar apasionados por lo positivo, ¿no? Porque la pasión por lo negativo es lo que trae la ansiedad, y es increíble eso de verdad que como cristianos debería darnos vergüenza, porque hay una película que se llama La Pasión de Cristo, ¿verdad? Y pasión, hermanos, tiene que ver con entrega, ¿no?, con dedicación, con darlo todo. Eso quiere decir que la persona ansiosa lo está dando todo por lo que no importa, ¿no? Lo está dando todo por lo que no sirve, le está dando todo por lo que no tiene valor, pues, ¿no? A la final de las finales tenemos que encontrarnos en una posición vergonzosa y darnos cuenta que básicamente es ridículo, ¿no?, que estemos tratando de ganar
en los trabajos, por ejemplo, más dinero, o preocupados por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, y la locura, ¿no? Y a veces estamos apasionados por cosas negativas. Eso debe ser vergonzoso para nosotros los cristianos, porque en lugar de estar apasionados por Dios, ¿verdad? Por las cosas de Dios, sentir pasión por hacer lo correcto, ¿verdad? Por venir a la iglesia, por estar emocionado por ir el domingo a la iglesia, ¿verdad? Escuchar el martes la palabra de Dios, leer la Biblia, orar, ¿verdad? Eso debería de apasionarnos. Creo que si nuestra pasión estuviese enfocada en las cosas de Dios, no tendríamos absolutamente nada de ansiedad. Obviamente, tanto como Adán como nosotros dos, ¿verdad? Combatimos esta guerra espiritual, y los demonios son expertos, mafiosos, mañosos, en poder elaborar situaciones y circunstancias que te llevan precisamente a la ansiedad, ¿no? Por eso la Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. El diablo siempre está maquinando, metiéndote en una agenda que tú no puedes tolerar. Cada vez te comprometes más, cada vez te endeudas más, cada vez prometes más y cada vez cumples menos tus pagos, tus appointments, tus citas, tus promesas. Y entonces esa es la ansiedad y es el afán, ¿no? El afán es una palabra griega, creo yo que, perdón, árabe. No sé si la notamos, anoche la estaba viendo yo. Afán es una palabra árabe que es del original afanare, ¿no? Que tiene que ver con ir detrás de cosas que no son importantes, por decirlo así, ¿no? Y ahí es donde está, la Biblia dice claramente que en el saludo que el apóstol le hace a Timoteo, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿verdad? Y el alma es sentimientos, emociones y voluntad. Si nuestros sentimientos y nuestras emociones están afectados por ansiedad o por afán, ¿verdad? Ya la voluntad básicamente está quebrantada por Satanás. Los demonios son expertos en ensuciar, en confundir, en acusar, en condenar. Es un ataque constante sobre tu vida, ¿verdad? Con respecto a esto, y debemos que identificarlo. Por eso es que la gente que está metida en las vertientes de nueva era, como el hinduismo, el budismo, ¿verdad? Mandan a la gente a meditar. ¿Verdad? El diablo mismo sabe que la gente tiene que parar, tiene que tranquilizarse. El yoga no es sino simplemente meditación, ¿verdad? En una filosofía oriental que no tiene ningún éxito, ¿no? Porque son dioses muertos, son idolatrías paganas que no sirven para nada. Mas sin embargo, el impío encuentra algún tipo de tranquilidad en tomar suplementos, en tomar vitaminas, en bajar el estrés, como dicen, ¿verdad? El tratar de elaborar una rutina que lo ayude a superar el nerviosismo y los efectos físicos que tiene la ansiedad. Porque la ansiedad, literalmente, si eso sigue permaneciendo en nuestra vida, pues por eso es que la gente está tratando de resolverlo con el yoga y todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tú te das cuenta, en el yoga lo que te hacen es hacer estiramiento, ¿verdad? Porque los músculos está todo contraído. Se hace en una filosofía canalizando energía positiva y negativa, lo cual es totalmente basura. Pero esa es la filosofía de este tipo de práctica, ¿no? Que en cierto sentido en algún momento le da a la gente tal vez algún tipo de alivio, y este es el problema. El problema es que sí, los estiramientos y la meditación le dan a la gente algún tipo de alivio, pero se quedan sin Dios. Entonces, lo peor de todo es lograr encontrar algún tipo de alivio sin Dios, porque lo más importante que el diablo quiere es meterte en otra cosa que no sea la oración, la lectura de la Biblia, que es lo que realmente te va a traer salvación y vida eterna, ¿no? Que es donde Dios te va a alcanzar, porque tú decías que el afán y la ansiedad es la ausencia de la comunión con Dios. Los impíos o los que no conocen a Cristo no saben encontrarlo, pero más sin embargo lo están buscando aún más que los cristianos, ¿no? Los satanistas ayunan, la gente medita, los musulmanes oran 3 veces al día. O sea, ellos de alguna forma, aunque sea algún tipo de alivio en meditar y en buscar, ¿no?, ese tipo de costumbre religiosa, por decirlo así. Y nosotros, teniendo lo verdadero, no podemos descuidarnos, ¿verdad, pastora? Así es, y todo está en la Biblia, lo vamos a ver ahora mismo en unos versículos, pero mira, yo te traje aquí algo, es una estadística.
La ansiedad es uno de los problemas emocionales más frecuentes de estos días. Se calcula que hasta 20% de las personas sufre de ansiedad patológica y requiere tratamiento. Ejemplo, las fobias, el pánico, síntomas físicos también. Fíjate, la gente paga médicos, paga mucho dinero en médicos, y aquí está la respuesta en la Biblia, pero dice que nos da síntomas físicos como mareos, ahogos, dolores de cabeza, etcétera. ¿Cómo podemos vencer la ansiedad? Teniendo una relación íntima con Dios. Pero mira aquí, si vamos a la Biblia, en Mateo 6:25, habla acerca del afán y la ansiedad. Dice en el 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Así es, y fíjate que estas enseñanzas son tan sencillas que mucha gente que antes conocía el Evangelio han optado por escuchar a gurús y a motivational speakers, ¿verdad? Que son gente que habla de positivismo mental, ¿no? De una manera más sofisticada, porque la gente no se conforma con un ejemplo relativamente estúpido que el Señor nos da ahí, porque dice que si los lirios del campo se visten, ¿cómo no nos vamos a vestir nosotros? Si los pajaritos comen, ¿cómo no vamos a comer nosotros? Esa es una analogía, una comparabilidad de la vida que es para mucha gente estúpida, ¿verdad? Porque dicen, los que se creen muy sí, la gente que se cree muy intelectual no se conforman en curar su ansiedad con un ejemplo como ese, mas sin embargo está ahí. Ese ejemplo, si tú le pones atención y tú lo razonas y dices, es verdad pues que los pajaritos todos los días comen, porque literalmente comen todos los días, porque si no estuvieran muertos. Y si yo de una manera simple y humilde me pongo a razonar en eso y a renovar mi mente con ejemplos como ese, seguro que se me quita la ansiedad. Pero muchas veces continuamos buscando algo más sofisticado, alguien que tenga mejor muela, y a la final de las finales terminamos en una secta, ¿no? Donde básicamente todo es como metafísica, el poder de la confesión y todas esas cosas, cuando realmente lo único que intentamos es renovar la mente con lo que Dios está diciendo ahí. Ahora, ¿por qué pasa eso? Mira, te voy a decir, por ejemplo, el celo, ¿verdad? El espíritu que causa celo. El celo es inseguridad, ¿no? Y una de las características de ese espíritu es que hace que la persona se imagine cosas que no son, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Sucede mucho, hay personas que llegan a matar a otras por celo, ¿verdad? Lo ves tú en las noticias a cada rato. A veces la persona ni siquiera está haciendo algo malo, pero la persona insegura, celosa, llega a ser convencida por el espíritu de celo de que sí verdaderamente algo está pasando, y en medio de toda esa inseguridad la gente comete errores graves como violar la ley, matar a otra persona, etcétera, etcétera. ¿Quién hizo eso? Bueno, eso no solo hizo la persona en su mentalidad afanosa, ¿no? O celosa, sino que eso fue algo orquestado por los demonios, porque los demonios vienen para mentir, para matar, para destruir. El apóstol Pablo nos dice claramente que aunque nosotros andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, el mismo ejemplo te doy con la ansiedad. Así como el celo hace que una persona, ¿verdad?, se imagine cosas que no son, igual es la ansiedad. Si tú te das cuenta, como tú decías, o somos ansiosos por lo que nos pasó, ¿verdad?, o somos ansiosos por lo que viene, ¿verdad?, por lo que va a venir. Entonces muchas veces nos comenzamos a imaginar un montón de cosas que van a pasar, ¿verdad?, que en realidad nunca van a pasar. Pero ¿cómo hacemos nosotros para detener ese patrón de pensamiento que más bien no es humano, sino que es demoníaco? Porque donde hay celos amargos y contención, donde hay gritería, ¿verdad?, ahí hay perturbación y toda obra perversa.
El apóstol Santiago dice que esa sabiduría no viene de lo alto, sino que es terrenal, animal, y luego dice que es diabólica, ¿no? O sea, literalmente, la única forma que nosotros podemos mantenernos en una naturaleza divina es compartiendo la escritura, orando, ¿verdad? En lugar de meditar, en lugar de estar con positivismos mentales, tenemos que renovar nuestra mente con las promesas de Dios. El Espíritu de Dios literalmente cura eso, ¿verdad? Cura la ansiedad. La palabra de Dios cura la ansiedad, pero tenemos que recibirla y tenemos que como identificar cuáles son nuestras armas, ¿no? ¿Cuáles son nuestras armas literalmente? Ahora, dentro de un momentito te digo cuáles son, pero queremos quizá ver un par de textos más antes de ir a la abundancia de lo que es en sí la actividad demoníaca, ¿no? Lo que sucede en los aires, lo que sucede en el mundo del espíritu, que nosotros no vemos, pero que literalmente está sucediendo cada día, en cada momento, cada segundo, aun cuando duermes, ¿no? Esos sueños, toda esa actividad, todo ese nerviosismo, todo ese afán, todo ese miedo, todas esas fobias, todo eso que tú mencionabas al principio, que tiene que ver con no sé, con la angina, ¿verdad? Con el dolor de pecho, con la falta de respiración, ataques de pánico, todo eso, hermanos, literalmente es pecado. Acuérdate que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida por incredulidad, y la incredulidad les hizo quedarse fuera de la tierra prometida por 40 años. ¿Sabías tú que solamente se llevaba 11 días llegar a la tierra prometida? Solamente 11 días de Cades Barnea, de donde ellos estaban, para el otro lado del Jordán, donde estaba la tierra prometida, eran 11 días de camino. Israel hizo 40 años, 40 años, hermano. O sea que por el afán y la ansiedad uno no alcanza las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y es precisamente por entrar en fobias, en temores y en dudas, ¿verdad? Así es, mucha gente nunca compra nada, nunca se compra un carro, una casa, porque como tienen miedo que a lo mejor los van a deportar o que mejor van a ahorrar para ir para su país, por lo que pueda venir en el futuro. Todo eso es pecado, porque nosotros necesitamos poner nuestra confianza en el Señor. Una cosa que me llamaba la atención a mí acerca de Adán y Eva fue que en el momento que ellos pecaron y el Señor les preguntó, ¿verdad? ¿Qué había pasado? Ellos le dicen que tienen miedo y que vieron su desnudez. Entonces el Señor los saca del huerto y les pone unas pieles, unos vestidos para que taparan su desnudez, porque ellos no se habían dado cuenta antes de que estaban desnudos. Y quiero decirte que nosotros necesitamos tener comunión con Dios, porque la ansiedad viene por el pecado que hemos cometido en nuestra vida y por lo que hemos estado haciendo, y entonces ese pecado nos separa de Dios. ¿Y qué hace? Que nos da ese miedo, ese temor. Necesitamos acercarnos a los pies de Jesucristo, hermanos, porque con temores no vamos a lograr nada, no vamos a lograr salir. Muchos de nosotros con un dolor de cabeza, o a veces nos falta la respiración, decimos, ¿será que tengo algo, un cáncer? Pero no es eso, es el afán y la ansiedad que muchos de nosotros llevamos. Sí, bueno, de hecho, el patrón de pensamientos, ¿verdad? Tiene que cambiar. No podemos, porque ahí como dar el diagrama, no, la foto es acá, ¿no? Todo comienza acá, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Si nosotros solo vemos noticias, si nosotros solo estamos hablando negativamente, si solo estamos pensando en lo que no es, y con la ansiedad, ¿no? Que es como estaba explicando lo del celo, ¿no? Que te hace ver hasta lo que no existe, pues, ¿no? Entonces comienzas a planear, comienzas a pensar una cosa y otra y otra y otra y otra, y todo es negativo, todo es catástrofe, cuando literalmente no está pasando. O sea, ¿cómo es que uno desarrolla la habilidad de pensar tanto negativamente, que es como que si básicamente te formas una película de una tragedia que te va a pasar cuando realmente no te está pasando nada, ¿no? ¿Qué es lo que provoca eso? El temor, la falta de Dios, ¿verdad? El pecado, literalmente, porque la ausencia de Dios, hermano, es pecado, ¿no? Aún el no orar es pecado, literalmente. Por eso Jesús le refirió una enseñanza acerca de la necesidad de orar y no desmayar, ¿no? Porque precisamente ahí es donde estaba el problema, ¿no? Y hoy en día, hermanos, muchos de ustedes, yo los miro desconectados, los miro fuera de onda, los miro cada vez más miedosos en cuanto a todo, hermano.
y me preocupan mucho porque han dejado las cosas de Dios, han preferido otras cosas. Y te digo honestamente, hermano, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y yo siento que todo este tiempo que ha pasado, Dios lo está usando para escoger quiénes son de Él y quiénes no. No te vayas a encontrar tú fuera de ser escogido por Dios para lo nuevo, para las cosas buenas que vienen. La perspectiva de la vida tiene que ser correcta, hermanos. Tiene que ser alineada con la palabra de Dios. No puede ser que veamos las cosas de una manera equivocada, ¿no? Cuando realmente Dios dice que todo está bien. Honestamente yo te digo, nosotros pasamos periodos difíciles, ¿no? Porque nos toca creer por todo esto, ¿no? Y orar por ustedes, ver las circunstancias, situación, todo. Pero sobre todas las cosas, lo único que nos fortalece es el Señor. Y hemos encontrado que al sentirnos nosotros vulnerables, como el mismo profeta Elías, por ejemplo, él se sintió vulnerable, ¿no? A él se le secó el arroyo porque profetizó que no lloviera. Después tuvo que ir a una viuda que no tenía nada para que lo sustentara, pero la palabra de Dios prevalecía, porque él mismo le dijo a la viuda: pero Dios dice así, ¿no? La harina no escaseará, el aceite no menguará hasta que Dios haga llover sobre la tierra. Y eso es lo que te venimos a decir en esta hora, hermanos. El Señor está en control. No dejemos que nos agobie la vida, porque eso causa enfermedades que son tan serias como el mismo cáncer. Porque el estrés, ¿verdad? El afán, la ansiedad, llega un momento que te afecta físicamente y puedes comenzar literalmente a sufrir físicamente, ¿verdad? El ajuste, ¿no?, que el enemigo hace de tantos días, ¿no? De no tener tranquilidad, de no estar, de no bajarle la velocidad a las cosas, de estar pensando, de estar con miedos, con temores, con fobias. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que recojamos nuestros pensamientos, ¿verdad? Y que una vez más, el patrón de pensamientos es importante. No sé, antes de terminar, quiero decirte que aquí en Efesios, tenía un texto de Efesios que es en el capítulo 6 de Efesios, dice: vestido de toda la tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Entonces dice: por tanto, tomad la armadura de Dios. Entonces habla de la verdad, ¿no? Que es una armadura, es un arma, hablar con la verdad, ¿no? A veces nos metemos en mentiras y todo eso. Tenemos que procurar hablar verdad. Otra es la justicia, ¿no? La coraza de justicia, entender combatir situaciones difíciles. Es el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque tenemos la verdad, tenemos la coraza de justicia, tenemos la salvación, ¿no? Que es nuestra esperanza de salvación. Cristo nos salva, y eso es muy importante tener eso en la cabeza. Mira, aunque pudieras morir, ¿no? De todas maneras dice que el que cree en mí nunca verá muerte. Son promesas que Dios tiene de salvación para nosotros. Pero hay dos sumamente importantes: la oración, la sangre de Jesús y el nombre, ¿verdad? Es parte de nuestra armadura. Dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? ¿Cuáles son las armas? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Pero el arma más poderosa que tenemos nosotros es la palabra de Dios, porque es la espada del Espíritu. Es un arma defensiva que Jesús usó cuando fue tentado, ¿verdad? Escrito está tal y tal y tal cosa, escrito está tal y tal y tal cosa. Dice que el diablo se apartó de él, ¿verdad? Y no lo molestó más, ¿verdad? Así como también es un arma defensiva, así como la usó para tentar al Señor, ¿verdad? Y el Señor la usó para obligar al diablo a que retrocediera. Así mismo es como se hace, ¿no? El poder combatir la ansiedad. Saber que nada está mal, que todo está bien, que Dios está en control, pero nos toca creer. Así es, y mira qué lindo, ahí el pastor te dio todo lo que dice la Biblia en Efesios 6 acerca de la armadura de Dios, pero quiero decirte que la ansiedad es algo serio.
es algo que te oprime, que te estrecha, que te acorrala, porque cuando tú te sientes estresado, cuando tú te sientes con esa ansiedad y ese afán, tú sientes que no hay salida. Y hemos visto como personas que no tienen a Dios o que su confianza no está totalmente en Dios, entonces se sienten que quieren morirse, que ya no tienen esperanza de vida, empiezan a buscar soluciones afuera de Dios y no las encuentran, empiezan a preocuparse por ellos mismos y no ven a su alrededor, a su familia, a sus hijos, no ven las bendiciones que Dios les ha dado, sino al contrario, solo ven lo malo que les está pasando, porque esa es la característica de la ansiedad, sentirte que te vas a morir y que tienes lo peor del mundo. Y yo quiero decirte que hay una solución, hermano, hermana, hay una solución, y esa solución es Cristo, es Jesucristo en nuestra vida. Tenemos que agarrarnos de Él. Mira, la palabra en primera de Pedro 5, 6 y 7 dice: humillaos, pero eso no es lo que la gente quiere hoy en día, humillarse. No, lo que tienen es soberbia, yo me merezco esto, me merezco lo otro. No solo eso, pastora, antes de que sigas ahí, Sí. o sea, estamos viendo, hermanos, ahora el efecto principal de la pandemia, que no es solamente el hecho de que nos enfermamos con el virus, y gracias a Dios muchos sobrevivieron, ¿verdad? Otros lamentablemente fallecieron, pero ahora viene el problema psicológico, ¿verdad? Que va a ser peor que la misma pandemia. O sea, ahora comienza las matazones, comienzan las balaceras, ahora comienzan los problemas con los rage, ¿no? De tráfico, los pleitos en la calle, los pleitos donde quiera que vas. La gente se ha vuelto intolerable. En las familias, en las parejas. Las familias, en las parejas. Este es el momento crítico en que va a pegar la ola, ¿verdad?, de ansiedad. Y por eso es que estamos predicando esto en esta noche, porque recién comienza. Fíjate tú que solamente la hospitalización es un trauma en sí, que la persona de que fue hospitalizada va a tener estrés postraumático, y el estrés postraumático se va a manifestar en depresión, en tristeza, en falta de respiración, en problemas de taquicardia, van a haber problemas nerviosos, ¿verdad? Ataques de pánico, dolores de cabeza, todo lo que la lista que tú tienes ahí es exactamente lo que vamos a comenzar a vivir. Entonces, y sobre todas las cosas, el mal carácter, ¿no? El mal carácter. Vas a estar en un lugar y de pronto la gente va a explotar en gritos y pedir sus derechos, etcétera, etcétera. Y eso no le puede pasar a los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros, nos ha dicho, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿no? Y esto se dijo muchísimos años antes de que pasara cualquier pandemia. Literalmente ya se sabía, ¿no?, a qué condición llega el ser humano cuando es sometido a un nivel de estrés muy alto, ¿no? Ejemplo, ¿no? Y se escondió de la pandemia en San Agustín, y ahí ha pasado, dice que hasta se divorció del marido. No la defiende completamente del coronavirus. Cada año, mientras exista este virus y tenga la fuerza que tiene, obviamente van a decir, vacúnese todos los años. Eso va a ser así, pero por eso nos vamos a morir, por eso vamos a dejar de vivir, por eso vamos a dejar de hacer nuestras cosas. I don't think so. Entonces muchas personas cogieron esa retirada así, ¿verdad? Que ahora están socios jóvenes, el aislamiento, el no estar con otros jóvenes, el no estar con gente, hermanos, el no estar compartiendo. Y la iglesia es el instrumento de Dios para que la gente se forme, para que la gente se ame, para que la gente se comunique. O sea, todo eso
Va a hacer falta, hermanos. Por eso decía yo, tenemos 30 años de estar juntos. No puede ser que un año de pandemia nos separe literalmente y entonces tú te vuelvas tan lleno de fobias, que básicamente eso no puede ser. Eso te va a afectar de un momento a otro, ¿verdad? Eso va a crecer. Eso hay que combatirlo ahora, ¿verdad? Hay que, en el nombre de Jesús, Señor, te entrego todas mis fobias y todas las cosas que sean desmedidas, ¿no? O todo lo que sea exagerado, todo lo que sea pasión, ¿no? Porque dice agotamiento por pasión, ¿no? Hay gente que dice, a mí esto ya me tiene hasta aquí. Bueno, honestamente lo que hay que hacer, amados hermanos, es vivir la vida como toca. Hay que regresar a la normalidad, a lo que toca, ¿verdad? Y se hace en el nombre de Jesús, porque el Señor nos guarda y nos protege. Así ha sido siempre, así va a seguir siendo toda la vida. Si no es una cosa, va a ser otra. Jesucristo dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. De una u otra forma hemos estado expuestos al virus bastantes veces. Hasta aquí, gracias a Dios, no nos hemos enfermado. Dios nos ha guardado y seguimos confiando en el Señor. Pues no podemos seguir encerrados en la casa. Hasta este momento nosotros hemos sido considerados con todos ustedes por su salud, ¿no? Que ustedes se cuiden y los hemos cuidado, porque eso no lo puedes dudar. A mí el estrés y la ansiedad que pega cuando la plata no entra para sostener el ministerio, it's heavy duty. Nosotros sabemos lo que estamos hablando, y mi esposa y yo particularmente, ¿no? Porque aunque los hermanos nos ayudan, porque tenemos un grupo lindo de hermanos que nos ayudan en todo esto, pero es un punto, hermanos, en que eres tú y el Señor nada más, ¿verdad? Porque la gente puede ayudarte y puede estar contigo hasta cierto límite, pero el resto lo haces tú con el Señor, ¿no? Yo oro por ti, tú también ora por mí, pero el resto, hermano, lo tiene que hacer Dios. Porque no vamos a estar ahí nosotros 24/7 por ti o tú por nosotros, sería imposible, ¿no? Pero no podemos dejar de hacer lo que es correcto, ¿verdad? Dentro de las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, ¿verdad? Mira, la clave es la humillación. La clave es depositar nuestra confianza en Jesucristo. ¿Por qué? Porque es un ejemplo que te voy a dar. Por ejemplo, yo sé que mi esposo maneja bien, ¿verdad? Pero si yo estoy pensando en mí, que me voy a morir, que a lo mejor él no va a manejar bien, entonces yo mejor le digo, mira, no manejes tú, voy a manejar yo. Así pasa en nuestra vida. Muchas veces le decimos a Dios, no, yo voy a ver cómo salgo adelante, voy a buscar una solución, y le decimos a Dios que no estamos depositando nuestra confianza en Dios. Por ejemplo, no nos estamos humillando. Hay veces que a todos nos da cierta ansiedad en la vida por una preocupación, que tenemos que pagar un bill o cualquier cosa. ¿Sabes qué? Hay veces que nosotros no podemos más, pero ¿qué hacemos como cristianos? Yo, por ejemplo, hay veces que digo, ay no, yo ya no puedo, pero me arrodillo y le pido a Dios, y voy al baño y me arrodillo y le digo, Señor, te entrego todo. Ahí está, Señor. Entonces salgo del baño y ya me siento mejor. Y a lo mejor lloro y le digo, Señor, tómalo tú, porque yo ya no puedo. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Mira, en 1 de Pedro 5, 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la seguridad que tenemos que tener, que Dios está con nosotros. También en Filipenses 4 y 7 dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Aunque tengamos problemas, tenemos que estar contentos. Otra vez os digo, regocijaos, lo dijo 2 veces. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es, hermanos, y es bien importante que hoy entendamos. Dice acá, sobre todo, dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, ¿verdad? O sea, pues parte de la armadura, parte de la vestimenta del creyente es predicar el evangelio, ¿verdad? Amén. Y es la forma en que podemos estar protegidos, ¿no? Son las armas de nuestra milicia.
y son útiles para la destrucción de fortalezas. Date cuenta que esta es una actividad demoníaca y los demonios se la arreglan para meterlo a uno en temores y en afanes y en ansiedades. Y tenemos que ser inteligentes para poder discernir lo que está pasando en el mundo espiritual. Y si tú lo puedes ver es fácil, porque tus argumentos son un poquito ambivalentes, ¿no? Por ejemplo, hay gente que anda en la calle, anda en los parques, anda paseando, anda metida por todas partes, pero de pronto tienen cierta reserva porque en la iglesia se les va a pegar el virus. You're lying to yourself, ¿verdad? You're lying, the devil is lying to you. Porque bien puedes ir a otro lado y estar en cualquier parte menos en la casa de Dios. That's ridiculous. I don't really buy that. So necesitamos cambiar la mentalidad, tenemos que pedirle perdón al Señor, tenemos que correr, ¿verdad? Para poder trabajar como cuerpo de Cristo, como iglesia. Y una vez más, por supuesto, tenemos que tener cuidado. Hay cosas que se pueden hacer, lo que y percibir. De hecho, antes de la pandemia ya mucha gente estaba muy mal espiritualmente. Imagínate tú todo el daño que se ha causado, ¿no?, a las iglesias literalmente hasta este punto. Así que es bueno, como decía mi esposa, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, ¿verdad? Y es importante, hermanos, no llegar a ser un antisocial, porque ¿cómo vamos a predicar el evangelio si somos antisociales? Nosotros somos los pies del Señor, somos las manos del Señor, somos la boca del Señor aquí en esta tierra, ¿verdad? Claro, Dios puede buscarse a otro, pero I pray that He doesn't do that. I want God to use you and me to do this, ¿verdad? Que te use el Señor a mí y a ti para poder predicar el evangelio, ¿verdad? No podemos ser antisociales, hermanos. Es cierto que hay patrones psicológicos muy duros, pero todo se supera buscando al Señor, orando, ¿verdad? A Él nos ayude a ser testimonio, a ser luz del mundo y sal de la tierra. Así es, y es importante en esta noche tomar una decisión, tomar la decisión de humillarnos y entregarle nuestra vida a Jesucristo. En tiempos pasados yo me recuerdo que en la iglesia uno hacía el llamado y la gente corría al altar y se arrodillaba y pedía perdón. Y en estos últimos tiempos la iglesia se puso moderna, ya la gente ya no quiere pasar a los altares, ya no se quieren arrodillar, ya no quieren pedir perdón. Y quiero decirte esto, ha sido una mentira, pero en esta noche, ahí donde quiera que tú estés, mira, toma esa decisión. ¿Sabes por qué? Porque hay un peligro. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, el peligro es que tu vida está sin Dios, y entonces está expuesta, que cuando tú sientes ansiedad, cuando sientes afán, tú estás expuesto a quedar poseído por demonios. Y esto no mucha gente lo predica, pero quiero decirte algo, hay locura. Yo estudié psicología. Por eso es que las personas que no tienen a Cristo siempre piensan en el suicidio, ¿verdad? Así es, porque fíjate que yo estudié psicología y hay muchas personas que dicen, no, está loco, pero quiero decirte que algunas cosas son mentales, pero tal vez deficiencia en el cerebro o cualquier otra, pero hay otras cosas que son demonios, y no podemos darle nuestra vida a alguien que no sea Dios. En esta noche arrepentámonos y vengamos a los pies de Jesucristo. Así es, y no te olvides que la razón por la cual Satanás toma territorio, ¿verdad?, y te hace irte de vacaciones espirituales es porque te quiere matar. Amén. Acuérdate que Él primero, antes de matarte, dice que Él vino a matar, a mentir y a destruir, ¿no? Primero te miente, luego te mata y después destruye, ¿verdad? Porque no hay nada peor que estar muerto espiritualmente. Dice que el Señor le dijo a una iglesia en Apocalipsis, dice, es mejor que uno esté frío o caliente, pero no tibio, porque los tibios le dan náusea al Señor. Literalmente dice, si eres tibio te vomitaré de mi boca, ¿no? And that's not a good thing, ¿verdad? So, es preferible estar totalmente perdido en este momento o totalmente caliente, pero no tibio, ¿verdad? Porque los tibios realmente, no hay un buen futuro para el que está tibio. Así que te pido en el nombre de Jesús que te metas en la pasión por Cristo, ¿verdad? En la pasión por Dios.
También quería ofrecerte algo los días martes, como tenemos comunicación por internet, ¿no? Y tenemos, digamos, toda la oración y las peticiones de oración, que de hecho hemos recibido muchos testimonios de los milagros que el Señor ha hecho a través de las oraciones que hemos hecho, y continuamos siempre orando. Déjanos saber cuál es tu petición de oración. Y si tienes alguna pregunta con respecto a la Biblia, que tengas alguna duda, ¿no?, acerca de cualquier tema, déjanos tu pregunta allí mismo en el chat. Y nosotros vamos a responder esas preguntas conforme las vayamos recibiendo, porque ahora que estamos así en internet, pues se puede poner, ¿verdad? Pastor, tengo una pregunta, y no tiene que ser la persona, no tienes que poner tu nombre ni nada por el estilo, simplemente preguntas bíblicas. Cada segmento de día martes nos vamos a dedicar a contestar preguntas bíblicas que los hermanos nos hagan. Es bonito poder preguntar, y ninguna pregunta es estúpida, hermanos. La única pregunta estúpida es la que nunca hicimos, porque no aprendimos nada. Así que es importante. Y si no sabemos, pues nos vamos y le preguntamos a los expertos, a los hermanos pastores que conocemos, que tienen más años que nosotros, porque puede ser que nosotros no sepamos algo que tú nos preguntas. Pero, y si no estudiamos, ¿verdad? Y Dios nos da sabiduría, y juntos podemos aprender la palabra de Dios. Amén, así es. Así que en esta noche vamos a orar para que tú le entregues tu vida a Jesucristo y puedas depositar toda tu confianza en Él, y la ansiedad no pueda tomar ese primer lugar en tu vida y que te acorrale y te tenga sin salida. La salida es Cristo. Pastor, oremos por todos aquellos que sienten ansiedad, que sienten afán, que sienten miedo en esta noche. Así es, sí. No sé si tenemos Peticiones. ¿Quieres que de una vez las Ya, digamos? porque si no, Ok, así oramos de una vez por todas. vamos a hacerlo. Entonces aquí tenemos a Rubí Bernal, oración por situación en Colombia. También Miriam Armas pide oración por Lidia, que otra vez está hospitalizada. Estaremos Vamos a orar orando por en ella, el con nombre gusto. de Jesús. Rita Guerrero, por favor, pide oración por sanidad por Amanda y William Guerrero, para que todos en general. Anuncio, estamos celebrando la graduación de Cynthia Rimmer de Bachelor en Dental Higiene. Oh, wow. Gloria a Dios. ¡Qué alegre! Esa es Gloria una a gran Dios. sorpresa. We didn't know ¡Qué about that. sorpresa! Gloria a Dios. Congratulations, Cynthia. Que Dios te bendiga, mamita, tu esfuerzo y tu dedicación, que el Señor Wow. te dé muchas Praise God for bendiciones. that. Wow, nos sentimos muy orgullosos. Gloria a Dios. También tenemos, vamos a ver qué otro tenemos por acá. Betsy Hernández, el 14 de mayo está de cumpleaños. Betsy y Daniela está de cumpleaños también. La nena, la hija de Betsy, Daniela, está de cumpleaños, cumple 11 años el 14 de mayo. ¡Wow! ¡Qué alegre! Ellas están en Canadá. Así que les mandamos un beso a Danielita. Increíble, cuando estuvieron aquí era una bebé y ahora mira, 11 años. Wow, así que oramos por cumpleañeros, oramos por las peticiones y oramos por Cynthia. Que Dios te bendiga en tu nueva carrera. Así es, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús como iglesia, Señor, abrázanos, Padre, abrázanos como un Padre bueno, y te pedimos que nos des la fe, Señor, que nos aumentes la fe y renueves nuestra mente, Padre, para poder entender y pensar lo bueno. Padre, echamos fuera todo temor, toda duda, todo afán, toda ansiedad, declaramos libertad en nuestras vidas. Señor, te pedimos que recojas todo pensamiento adverso, Señor, nosotros te lo entregamos a ti y lo llevamos cautivo a tu obediencia, Padre. Lo dice claramente tu escritura, Señor, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, Padre. Todo pensamiento de temor, de duda, de afán, de ansiedad, Señor. Aún todo síntoma físico que se esté sintiendo, que cualquier hermano o hermana tenga, Señor, en su corazón, Padre. Toda esa fatiga, ese cansancio, ese dolor de músculos, Padre Santo, todo ese estrés, Padre, que muchas veces causa tantos síntomas físicos. Quítalo ahora mismo, Señor. Nos declaramos sanos totalmente, Señor, por la unción de tu Espíritu. Que tú nos des vida, Padre Santo, y que tú transformes, Señor, todo ese temor en fe. En el nombre de Jesús, oramos por la gente que cumple años, por los que lograron algo académicamente, Señor, como Cynthia, Padre, bendícela. Bendice a Daniela, Señor, por su cumpleaños. Y ponemos tu mano, Señor, sobre Colombia, Padre, la situación que hemos estado viendo.
Señor, te pedimos que en esta semana, Señor, haya un acuerdo entre la gente que protesta, Señor, y el gobierno, Padre, que haya una resolución pacífica, Señor, y que venga la paz sobre Colombia, Señor. Te lo pedimos antes que termine esta semana, Señor. Podemos escuchar buenas noticias, Padre. Pon tu mano sobre cada una de nuestras naciones, Señor. Entregamos en el nombre de Jesús cada una de las cosas, Padre Santo, que hemos presentado delante de ti, incluyendo, Señor, a cada enfermo, Padre. Toda persona que esté enferma, echamos fuera toda enfermedad, echamos fuera toda dolencia en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos victoria, Señor, en tu nombre, Padre. Ahora mismo, Señor, paralizamos en los aires toda actividad demoníaca, Padre, y mandamos en el nombre de Jesús todo espíritu que no glorifica tu nombre, Padre, todo espíritu contrario a la voluntad de tu Espíritu Santo, Señor, lo traemos abajo, Padre, y lo destruimos en el nombre de Jesús, por medio de la oración, la sangre de Jesucristo, el poder del nombre de Jesús y el poder de tu palabra, Señor, por la fe, por la justicia, Padre, por la salvación que nos has dado, Padre, y por la predicación de tu evangelio, Señor. Lo declaramos hecho ahora mismo. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Gloria al Señor.